Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros, Claudio Suchovicki. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Claudio Suchovicki. Claudio, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo andás? Al contrario, el gusto es mío. Claudio, ¿cuándo empezó tu vocación por los mercados, por las finanzas? Conociéndote, me imagino que en salita de 5. No, ¿sabés qué no? Yo creo que elegí la carrera por falta de otras vocaciones. ¿En serio? Sí, viste cuando decías, bueno, yo elegí licenciatura en Administración de Empresas, que me encantó, y después fue mucho casualidad. A ver, siempre cuento la historia y me gusta mucho. Un profesor que yo tuve en Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, se llama Artigas. Y me acuerdo porque el papá vivía enfrente de la molería que trabajaba mi viejo, entonces lo conocía porque lo veía, el papá era sastre. Y siempre dijo que lo que le llamaba la atención, que todos nosotros planificamos algo, ¿no? A vos te enseñaron a planificar lo que querés hacer. Y Willy, este año dijiste, voy a hacer esto y esto. Y después lo comparás con la realidad. Y decís, bueno, no pude hacer esto me salió bien, esto me salió mal. Y que la diferencia entre un problema, que lo que planificaste, y la realidad es el problema. Y que todos nos estamos obsesivos tratando de resolver el problema, como por qué no cumplimos lo planificado. Pero nunca cuestionamos que quizás planificamos mal, que yo me sobreestimé, que subestimé las circunstancias, que en realidad la realidad es la realidad. Lo que vos hiciste es haber planificado mal. Me encantó tanto el razonamiento en ese momento de mi vida, y me gustó la materia. Entonces empecé a estudiar licenciatura en Administración de Empresas. Y me vine a estudiar a Buenos Aires, me vine a vivir a Buenos Aires en mi tercer año, y yo trabajaba en un banco de Mar del Plata que le alquilaba la oficina a un agente de bolsa. Yo era el cadete que iba al Banco Central, liquidaba los cupones, los bonos del Banco de Mar del Plata, que no tenía sucursal en Buenos Aires, solo tenía la oficina, el cadeteo para hacer los trámites que necesitaba un banco, y le alquilaba la oficina a un agente de bolsa que se llamaba, ya no vive, la agencia de bolsa existe, pero no vive él, Isaac Guterman, y me fascinó. Yo lo escuchaba todo el día hablar de bolsa, y tuve la suerte, y ya termino, que en su momento el que era el mandatario el operador, el que iba al piso, compro, vendo, se fue a vivir a España, le quedó el puesto vacante, no sé cómo hice que lo convencí que tenía que ser yo, di los exámenes y empecé a operar de operador, de operador de Qué piso, grande. esos que gritas, compro, vendo. Pero perdón Qué que sí grande. se larga la historia. No, pero está fantástico. Para conocer un poco más tu carrera, ¿a qué colegio fuiste en el secundario en Mar del Plata? Colegio Nacional Mariano Moreno, Ajá, empecé la Universidad de Mar del Plata, compañero de Mariel Fornoni, por ejemplo, estaba Vudú una, también en la una facultad. genia, Sí. una genia. Eh, ¿Y vos en tercer año de la carrera de administración te viniste a Buenos Aires, a la UADE? Empecé pidiendo el pase. La Universidad de Mar del Plata era una universidad pública, mirá lo que era la burocracia. Todavía creo que no me salió el pase a la Universidad Pública de Buenos Aires. Y mientras tanto, por suerte, yo ya tenía trabajo y me anoté en la UADE y me financié en la UADE. Ah, buenísimo, buenísimo. Y ahí una vez que llegás a Buenos Aires, ¿en qué año estamos hablando? 1987. No Ah, habías nacido, wow. ¿no? No estaba en salita de 5, pero, 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 pero bueno, lindos años para estar en el mercado financiero argentino, una volatilidad tremenda, ¿no? Cuando fueron tus debuts Eh, en la bolsa, ¿no? Octubre, enero del 87. Después viví el 89, la crisis del 89. ¿Era de tiza y pizarrón la bolsa? No, ya yo entré en el recinto nuevo, que no era pizarra, no era pizza. Por ejemplo, Néstor Ibarra era pizarrero, era el que anotaba. ¿Te acordás del periodista? Sí, Era un uno de los grande. pizarreros que anotaban ahí con tiza. A mí me tocó el recinto nuevo, que ya era electrónico, los precios cambiaban electrónicamente, pero era el recinto que todavía muestran imágenes, y era fabuloso, porque cuando yo empecé no había DRs, no había mercado Nueva York, todo el mercado era local.
era protección contra la inflación. Me acuerdo que la rueda duraba de 11 de la mañana a 5 de la tarde y vos tenías que estar 10:30 para estar, porque los gritos, para que te escuchen. Eras protagonista, el operador era protagonista. Vos me dabas la orden a mí, yo la administraba durante el día. No es que tenías la información que tenés hoy online al minuto, sabías precio, se negociaba a viva voz, entonces era un mercado de confianza, a viva voz que eran los gritos. Vos viste que en Sí. Argentina eran los gritos, pero si vos vas, a mí me tocó operar también porque trabajé en un banco afuera, en Nueva York o en Chicago. Y ahí es por señas. Vos viste que primero que se ponen guardapolvos de colores. ¿Por qué se Sí. ponen guardapolvos de colores? Para llamar la atención. Porque como es, vos tenés que gritar, vendo 10.000 a uno, el primero que te dice mías, se la lleva. Entonces tenés que llamar la atención. Pero como no alcanza con los gritos, es con señas. Entonces vos vas a ver que gesticulan con los dedos. Horizontales es cantidad, verticales es precio. Y era todo un ritual que yo estoy fascinado, me enamoró haber trabajado ahí, y ya es un recuerdo, ¿no? Ya le hablo a mis hijos y Y, no entienden de lo que le estoy hablando. pero qué linda historia, Claudio. ¿Y cuántos años estuviste trabajando de mandatario en esa sociedad de bolsa? En ese momento En eran sociedad de bolsa, agente de bolsa. agentes de bolsa, en Guterman, de ahí me pasé a República Valores, Era del con Banco el famoso, República. el Banco República, en realidad era el Negro Suárez que lo compra el Banco República y después nos compra el ABN AMRO, no los compra, como equipo nos toma el ABN AMRO, Augusto Darget, que vos lo conocés, a Sí, él gran amigo. lo agarran y lo llevan como CEO de la parte de bolsa que entraba en Argentina y él nos fue llevando como equipo, uno por uno. Y después tuve muchos años en el ABN AMRO hasta que me independicé del banco, me independicé, no por decisión mía, sino porque decisión del banco. El banco se fue y yo me tuve que independizar. Sí, me Y acuerdo. se fue de la Argentina y ahí nos independizamos y bueno, fue la empresa esa que se creó, Cybercloud, como Y, productora de distintos. y- pero repasemos momentos que me gustaría cómo los viviste desde el recinto histórico de la Argentina. Por ejemplo, la hiper. ¿Qué te acordás desde el punto de vista recinto bursátil, la del 89? No, la hiper era, vos pensás que subían los precios todo el tiempo. No había precios, no había referencia de precio. Entonces vos negociabas en pesos y los pesos no tenían valor. Había 2 o 3 marcaciones de precio por día. Entonces la bolsa era más 30, más 30. Y antes había un límite por ley. Vos sabés que la Sí, bolsa se llama toque. ¿Por qué se llama toque de campana? ¿Por qué es el toque de campana cuando empieza una compañía? ¿Por qué el toque de campana? Viste que el recinto empieza con una campanada sí, en todos sí, lados sí, del sí. mundo y también en... ¿Por qué empieza con un toque de campana? Porque era como la iglesia en su momento, la sinagoga. Vos tenías que llamar la atención de la gente. Está pasando algo relevante. La apertura es en algo relevante para que toda la gente esté enterada que pasa algo relevante. El cierre del mercado cerró, es un toque de campana. Pero cada vez que un activo subía o bajaba más del 10%, se interrumpía la plaza por un tiempito, no podías operar, para que todo el mundo se entere que pasó algo relevante. Che, está 10% arriba o 10% abajo. Entonces se tocaba la campana y se demoraba. Había otra queda en el 20 y después del 30% era libre. Y nosotros muchas veces íbamos a trabajar, pero se cerraba rápido el mercado porque era más 10, pero subía más 10 en pesos, pero en dólares se desplomaba. ¿Entendés? Sí, Como éramos pobres, o sea, vos sí, pensás que se sí, sí. negociaban $200.000 por día. En pesos eras millonario, había acciones que valían millón, porque eran millón Claro, de australes. claro, claro, claro. Qué bárbaro, qué locura eso. Y Claudio, ¿cómo viviste otro hito importante en el... Un segundo, Dale, te voy a contar una anécdota, dale, muy poco popular, pero espero no meter la pata. Pero fue increíble, fue el ya peor, prescribió. uno de los peores errores que yo vi. Me acuerdo que un agente de bolsa, que lo conoce, una persona muy querida, recibe una orden de un cliente que decía, lo llaman por teléfono, en ese momento no había celular, te llamaban por teléfono en las cabinas de al lado, era un llamado telefónico viejo o las famosas Sí, punto a punto que vos llegaste a vivir. Entonces, un operador recibe esta orden, comprar 2.000 millones de australes, era en ese momento, comprar 2.000 millones de celulosa. ¿Está bien? sí, El tipo va a comprar 2.000 millones de acciones de celulosa. La orden que quiso dar el cliente fue comprarme 2.000 millones de australes en celulosa. sí. El tipo fue a comprar 2.000 millones. Y obvio, no había, era como que se estaba llevando parte del capital social. Y entonces la acción estaba más 10, más 20, más 30. Y todo, hasta que llama diciendo, che, no hay más. Me llevé todas las que había, pero compré 1.000 millones, me falta otros 1.000.
No, pero pará, ¿qué entendiste? No, 1.000 millones, no, era pesos, no era australes, no era... quilombo, el Uh, flaco viene a vender y quedó menos 30, menos 40. El agente de bolsa la pasó muy mal, creo que quebró el cliente, fue catastrófica el error. Lo más divertido, Willy, que a vos te gustan los medios, a mí también ya me gustaban leer los medios, era la interpretación de las noticias el día después. Nadie entendió que fue un error humano. Todos empezaron, no, fue el director que seguramente, y todo sí, encontró petróleo, otro, ¿por qué subió? El análisis que hacían posterior del movimiento bursátil, y decía, no, nada que ver. fue un error y el flaco estaba llorando. ¿Viste? Nada que ver con la realidad, el análisis posterior. Bueno, esa era la anécdota. Tu carnet de socio de la bolsa, ¿cuándo te hiciste socio de la bolsa? En el 87, porque vos para ser mandatario tenías que ser socio de bolsa. Ah, buenísimo. Entonces, yo entré, di el examen de mandatario. No, al final lo di a principios del 88. Tenías que dar un examen, te tenían que aprobar. No te digo que era una facultad, era un examen que era exigente en aquel momento. Tenías que demostrar idoneidad, pero vos para presentar las condiciones tenías que presentar antecedentes penales, presentado por 2 socios, va un comité de Claro, socios que no tenés que tener oposición. Como era un mercado a viva voz, porque Willy, nosotros vendemos confianza que se claro. manifiesta a través del precio. Tenés muchas reglas, que no puedes operar con inside info, bueno, todo lo que vos ya sabes, no quiero aburrir. Pero entonces era la condición de ser socio era rígida. Era importante, claro. Y bueno, el año que viene cumplís 40 de socio. Sí, 40 años de mercado. Qué grande. El año que viene. Sí, Invítame a eh, esa fiesta, por favor. sí, tal cual, 40 años de mercado. En ¿Y realidad cómo? de mercado tengo más porque en el banco yo ya cuando cadeteaba se operaba acciones y bonos, pero de socio de bolsa tenés razón. De hecho, cuando voy a Vima, eh, entre Adelmo, Ernesto Alá, me convencen diciendo, mirá, sos el único no agente de bolsa que va a llegar a ser presidente en este caso, que empezaste de cadete hace 40 años y es el círculo perfecto, ¿no? Es decir, de 40 años Bueno, haciendo, si querés, pero empecé de cadete. buenísimo, buenísimo. Che, Claudio, otro hito en el mercado bursátil que me gustaría que lo compartas con quienes siguen a Shot Financiero es lanzamiento de la convertibilidad. Abril del 91. Sí. Primero tuviste el hito del 89, que fue la Sí, primera vez que vi una bolsa bajar 50% en un día, que fue, recordate que confiscaron los plazos fijos, hicieron sí, un el plan plan Bonex. Bonex a lo que tenía plazo. Sí, Bueno, ese día el mercado arrancó menos 50. O sea, todos los no, activos valían, se desagió todo, también bajó el dólar, bajó todo, pero como que todo valía la mitad porque, bueno, no había pesos, te daban bonos, el famoso Bonex 89. En el 2001, el plan de convertibilidad, cuando se dolariza la economía, fue considerado uno de los bonos bursátiles más importantes también, no solo de Argentina, sino a nivel... Argentina marcó hito en tres momentos. La del 91, que la bolsa multiplicó por 5 en un año, del 91 al 90, hasta junio del 92, que fue el máximo, que el Merval llegó a 1000. El Merval sí, nace base 100. sí, Eh, el Merval nace en el 87, creo, base 100. Y toca 1000 y pico o 1000 en el año en junio del 92, que fue el máximo. Toda esa suba la hizo en menos de un año, o la mitad la hizo al principio y después la otra mitad la hizo, multiplicó por 5 en ese año. Y después, bueno, sí, vino una caída en el año 92, en junio del 92, y otro hito que está marcado en la historia fue el 12 de agosto del 2019, que el claro. mercado de la apertura abrió 70% abajo. Nunca en la historia de un mercado había pasado, solamente una vez en Sri Lanka, que el mercado superó a la otra Argentina del 89 que arrancó menos 50. ¿Qué significa esto? Vos pensás que las acciones, en ese momento, ahora cambió mucho, se liquidaban a las 72 horas. Vos comprabas acciones y pagabas a las 72 horas. Sí, No existía un plazo menor. sí, con todo inmediato Ahora, o 24. claro, ahora hay contado inmediato y ahora todo el mundo cambió y es T+1, o sea, todas las operaciones Sí, es a 24 horas. Quiere decir que vos no pagaste las acciones todavía que habías comprado y en el mercado ya valía el 30% de lo que vos habías pagado qué y todavía dolor. no las tenías. Bueno, todo eso, por eso muchos, yo vengo de la Argentina WIC y el motivo, vos le preguntabas a la gente, che, ¿por qué el riesgo país al doble? ¿Por qué no invertís en Argentina? No, mirá lo que me pasó en el 2019. Y te cuentan, yo estaba invertido, tenía bonos, tenía acciones, que al otro día valían
30% de lo que había pagado. No, Nos no, quemamos sí, con ley. Por eso a sí, veces la resistencia que nos tienen, ¿no? con total lógica. Y me acuerdo en esa época, vos sabés que yo entré en ámbito financiero, Claudio, en febrero del 92. Y una de mis Ah, primeras coberturas en bursátiles fue el IPO de YPF, que estaba en ese momento con Extensor. claro, ¿Cómo tal cual. viste vos ese desde la bolsa, que fue una operación brillante? Milagrosa, todos. Primero porque nos dejaban comprar a todos. Telefónica, Telecom, YPF, salieron con un método de suscripción que el minorista tenía como un descuento del 5%. Entonces todos, ahí se popularizó mucho la bolsa porque todos comprábamos. A los jubilados le daban acciones de YPF también. Claro, Creo que eran 100 acciones, una cosa así. Vos podías elegir, no eran obligados. Entonces era como que era un mercado que al principio era de personas, que eran las que los Willy, Claudio, no sé, Esteban Talpón, todas personas con nombre y apellido que compraban acciones, más allá de la inversión institucional. En ese momento no había ADRs, o sea, todo se operaba en la bolsa local. Me acuerdo que fui como media hora antes para la plaza IPF, claro. y me acuerdo Arrancó que fue una 19, ¿no? tal cual. Y después de 19 fue hasta 40, notó toda una historia, ¿no? En el medio pasó de todo. Sí. Pero era una transformación. Yo fui a una charla que me quedó grabada. Eh, ¿Tenemos un minuto o estoy hablando mucho, Willy? Me cortás, ¿eh? Tenemos mucho tiempo, lo que vos quieras. Mira, mira qué linda lección recibí con un error mío. A mí un gran un cliente de bolsa, de esos bolseros, me enseñó algo que es, déjame transmitírselo a los más jóvenes. ¿Querés aprender de bolsa? Anda a las asambleas. Anda a las asambleas. Vas a ver las discusiones, qué discuten, cómo se, no sé, observan honorarios, cómo se insultan al hijo del dueño porque fue vago, porque está cobrando un sueldo y por ser hijo del dueño no va a trabajar. Después perdés la votación porque la mayoría la tienen los accionistas, pero aprendés la memoria, aprendés cómo... Era muy divertido ir a las asambleas. Muy conocida y muy Mira famosa. qué buen consejo. Muy famosa, escuché, me tocó escucharla, la de Repsol, cuando justifica por qué le vende a Eskenazi el 25%. Y la definición fue porque es especialista en mercados regulados. Qué triste, qué locura. ¿Entendés? Y Sí, vos sí. escuchás y decías, bueno, acá lo van a reputear. A Brochu, ¿lo van a reputear? ¿Cómo le vendés a alguien que ni siquiera es petrolera? Bueno, no. Esas cosas, bueno, yo fui a una asamblea, mirá mi error, Sí. la tapa que me pusieron. A mí siempre me gustó y es lo que mi especialidad, lo que estudié siempre, futuros y opciones. Afuera y todo, siempre me dediqué hasta en el ABN AMRO me dedicaba a eso, siempre era el operador de futuros y opciones. Y Pérez Compán era una empresa petrolera que cubría el mercado de futuros, o sea, producía petróleo de contado y vendía futuro, los barriles que iba a producir era como que neutralizaba el riesgo. Y en un momento en YPF vino una baja en el mundo, vino una baja del petróleo fenomenal, llegó a tocar creo que 7, 8 dólares allá por los 90, posguerra del Sí. Golfo. Entonces, claro, YPF sufre el bajón y yo voy a la asamblea y estaba Extensoro como presidente. Levanto la mano y pregunto, era una charla que venían a contar cómo iba la compañía. Levanto la mano, pregunto, me hago el académico, mal de mi parte, y digo, mire, Pérez Compán estaba vendiendo futuro de petróleo, la vio, entonces la baja del petróleo no impactó tanto en la acción, ¿por qué en YPF no toman recaudos? ¿Por qué no operan futuros y opciones? ¿Viste cuando sos novato y tu pregunta dura 6 horas, Sí. como queriéndote lucir vos? Sí. Y Extensoro mira y dice, mire señor, si usted quiere que nosotros somos una empresa petrolera, con lo cual nos gusta el riesgo del petróleo y creemos en el petróleo como fuente de... Si usted quiere tener una acción petrolera, tenga acciones de YPF. Ahora, si usted quiere tener una acción financiera que vende de futuro lo que produce de contado, con lo cual pasa a ser no una renta petrolera, sino una renta financiera, ya sabes lo que te va a calcular, está perfecto, compra acciones de Pérez Compán. Pero usted ahí no tiene acción, usted no depende del petróleo, depende de la buena estrategia de... Nosotros dependemos del petróleo, nos tocó la baja, nos la comemos, aumentamos la producción. Yo dije, wow, Wow. ahí aprendes en una asamblea a entender el fundamento del negocio de la compañía. Qué brillante este Tensoro, ¿no? Uf, sí, bueno, también yo no tengo los datos, no tengo el conocimiento como para juzgar, pero en ese momento el mercado, el tipo venía a la bolsa y es el que transformó la compañía, ¿no? Sí, tal cual. Si todo el mundo que compartió, trabajó ahí al lado de él, lo recuerda con una admiración tremenda,
tremendo. Che, Claudio, otro hito fue el tequila. ¿En dónde estabas con lo que fue la crisis, la primera gran crisis que soporta la convertibilidad, que fue la devaluación de México, la crisis zapatista, etcétera? ¿En dónde estabas trabajando y cómo la viviste? Yo estaba ahí en el Grupo República. Fue muy difícil también porque fue una caída donde casi todos los bancos mayoristas que había, eran bancos mayoristas de inversión que no eran minoristas, no era que captaban plazos fijos. Había un montón de bancos en aquel momento, me acuerdo, Medefin, Sí, Unibanco, Unibanco, sí, me acuerdo. República era uno. Y ahí yo Extrader, tengo Extrader, ahí cae Extrader. Xtrader, Xprinter. Y ese fue el primer impacto de racionalización de mercado. Lo que sí fue violento. Fue como una B corta. No duró, viste, a veces las crisis duran muy poco. Sí, Cuando vos hablas de tequila, me acuerdo que fue la explosión, si mal no recuerdo, fue diciembre, después vino el sí, diciembre. rescate, que Estados Unidos ponía 40.000 palos, y ya en enero había recuperado los precios. El ataque a las Torres Gemelas. Bueno, la semana, el feriado, todo bien, pero la semana ya había recuperado. Siempre había un gráfico, es cuando si un evento cambia tendencia o no. Porque un evento es un evento, un terremoto, lo que pasó en Japón, me acuerdo con las terminales nucleares, es un evento. La guerra ahora es un evento. El evento te provoca crisis de precio porque no lo esperaba, porque estaba posicionado de otra manera, porque soy importador de petróleo. Después tengo que ver los precios de futuro. Por ejemplo, si yo miro hoy la secuencia de precios futuros, lo que está caliente es el spot, porque está cortado el estrecho, porque no me llega, pero los precios de futuro no se movieron tanto, porque uno supone que en un mes, 2 meses, 2 semanas, bueno, esto va a terminar y tarde o temprano siempre vuelve a la normalidad. Pero mirá lo que es un tema cultural en el tequila. Mi hermano en ese momento trabajaba en Techín y se lo habían llevado a México. Él vivía en México. Año Ajá. 94. Mi hermano del 92 vivía en México. Yo era el economista, teóricamente, el financiero, mi hermano ingeniero. Y me dice, Claudio, el peso mexicano se fue de 3 a 9. El tequilazo, la devaluación del peso mexicano. ¿Qué hago? Sergio, agarrá la tarjeta de crédito y hacé la pelota. Comprate todo, porque esto va a traer una inflación enorme. Andá y debé pesos. Vos tenés que deber pesos a las cosas de hoy. Contestación argentina. ¿Está bien lo que le Sí, contesté? sí, de O manual. sea, de manual. Andá y que, no sé, lo hicimos en el 2001. Mirá, esto explotó. Andá, estoqueate con todo lo que puedas. Mirá lo que es la cultura inflacionaria. Mi hermano todavía me carga, estamos en el 2026. Che, tengo raquetas que compré que nunca usé, que nunca subieron de precio. No tenían la cultura inflacionaria como nosotros. O sea, le Sí, mandás a cagada porque no, no tuvieron inflación. no, Algo, ¿por qué? Porque ellos piensan de otra manera, piensan... Es más, el sí, título era Somos más competitivos. ¿Viste? El título de Evalúa Argentina es Desastre, Hecatombe, van a subir los precios. El titular en... Y ahí quedé diciendo, ¿quién soy yo para opinar de la cultura mexicana? claro. Y no, y aparte creo que en ese entonces también el Banco Central de México, creo que estaba un tal Guillermo Ortiz que la manejó muy bien con la cantidad de dinero y todo eso, en Bueno, el 95. mostrando, dándole la razón que la inflación es un efecto monetario, ¿no? De cómo administrarse ese dinero. Claro, pero mira qué fenómeno. Che, al principio de la entrevista me mencionaste que tuviste experiencias en bolsas de Nueva York y también Chicago, ¿puede ser? ¿O fuiste Sí, solamente... ¿Cómo no, fue eso? fue de ¿Cómo fueron casualidad. esos pasos? En el ABN yo trabajé y una vez fui a hacer como un trainee, una cosa así, una semana al banco y me dejaron operar es como que acompañé al operador, estaba al lado, nada, no operé porque no estaba autorizado a operar, no era operador de ahí, pero fui al recinto, pero del lado del piso. O Al sea, lo NICE, acompañé al famoso NICE. Al NICE lo acompañé, al operador en ese momento era todo, no había, hoy es todo electrónico y más algoritmo. Y en Chicago fuimos a estudiar, primero un grupo de argentinos, después fui con otro, fuimos a estudiar futuros y opciones en un acuerdo que hizo en aquel momento el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que estaba Javier González Fraga, en un acuerdo que se hizo con la Chicago World Trade, me acuerdo Simón Alconmonti, para citarlos, y fuimos a estudiar una semana y nos dejaron entrar también al recinto, y una vez también por el ABN pude también ir al Chicago y ahí estar desde adentro, desde el piso, no como visitante, sino ahí en el piso. Y nada, para mí es como
como que a vos Disney. te deje, y sí, te deje ir a vos a la prensa, no sé, al diario, no hoy, pero en Sí, aquel momento a la prensa, al diario más grande del mundo o al multimedio más grande del mundo. sí, qué genial, qué experiencia linda. ¿Y en qué año entraste a la BN tras de estar en República Valores? 96 creo que fui. Ah, 96, ok. Bueno, era todavía, bueno, ya se había ido, o se estaba yendo Domingo Cavallo del Ministerio de Economía. Ese fue otro hito en lo financiero, ¿no? Sí, sí, Agosto del 96 creo que se fue Cavallo, si mal no recuerdo. sí. Que entró Roque Fernández, ¿te acordás? Y la pelea con Menem, el caso Chabrán y todo eso, ¿no? En el medio. Sí, pero después vino Roque Fernández, era como que se entendía que había un cambio de persona, de personalidad, pero no de modelo económico. Pero sí, fue una salida en aquel momento. Mirá, es muy interesante discutir también eso, porque si la estabilidad la garantiza una persona, no hay estabilidad. Exacto. La estabilidad es cuando vos decís, las personas son secundarias. Mira, un debate muy actual. Yo siempre insisto con eso. ¿Cuánto vale Tesla si le pasa algo a Elon Musk? ¿Cuánto vale Uf, Meta si le pasa algo a Zuckerberg? Bueno, gobiernos. Vos agarrás y decís, hay un momento donde la persona es más importante que la institución. sí, ¿Cuánto vale un programa de tele si no está el conductor? ¿Cuánto vale, o el rating? ¿Cuánto vale? Yo, que me toca ahora trabajando tratando de listar compañías, de que vengan a cotizar en bolsa, siempre la primera pregunta es, che, ¿cuánto vale tu compañía si vos te vas? ¿Tenés hijos? ¿Sigue la herencia? ¿Tenés herederos? ¿Cómo es tu management? ¿Qué es lo que le da el valor a la economía? A tu empresa. ¿Qué es lo que le da valor a tu programa? ¿Willy sos vos? ¿Lo puede hacer otro? Esto es el programa de Willy o si no, no hay nada. Y en ese momento había mucho más institucionalidad, porque más allá de las personas, bueno, pasa con los presidentes, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto? Mirá Venezuela, ¿cuánto subió PDVSA o los bonos de PDVSA o los bonos venezolanos post prisión de Maduro? El doble. Mirá la bolsa de Brasil, al compás de las encuestas Lula-Bolsonaro. Vos decís, che, tanto depende de una persona, entonces está mal eso, porque no hay institucionalidad. correcto, es así. Y la manejaron bien esa transición. Digo, porque pusieron al que era entonces presidente del Banco Central, o estaba en el Banco Central, etcétera, lo cual garantizaba que la convertibilidad seguía. Tal cual. Sí, Claudio, ¿cuándo empezás a olfatear que la convertibilidad no resiste? Me enteré un poco después, a ver, que no existe, no sé, yo No, que no, vos veías que se iba a caer todo el 1-1. ¿Cuándo empezás a ver, uy, esto termina mal? no, no soy de los que la vio diciendo, yo pensé que acá hubo un evento que fue fenomenal que para mí aceleró todo el proceso, que pasa desapercibido. La convertibilidad cuando se cae, finalmente, o el gobierno de la Rúa, En diciembre diciembre del... del 2001. ¿Y te acordás que antes hubo un blindaje, un megacanje, Sí, etcétera? en enero de ese mismo año. ¿Llegó la plata? Al tercer mes, recuerdo, incumplieron la meta o un acuerdo con el fondo. Machinea, En el medio pasó algo que quizás nosotros no lo sumamos, que fue el 11 de septiembre del 2001, tal cual. cuando cayeron las Torres Gemelas. Ahí cambió mucho parámetro global y la plata no vino. Y no te atendían el teléfono, porque tenían otros problemas. Y hubo feriado bursátil, la primera vez, creo, no sé si en la historia, que estuvo Wall Street cerrado una semana, 5 días hábiles. Y ahí había vencimientos del FRB o de uno de estos bonos. Entonces se obligó a los bancos a comprar esos bonos. Y ahí entendimos todos, che, no hay comprador voluntario, nos están obligando. Entonces vos tenías la obligación, que estaba a caballo, también decía como que eran los fondos buitres eran los que no querían comprar, al revés. Entonces vos tenías que, comprabas, porque tenías que comprar, porque medio que obligaban a los bancos, y vendías en el mercado secundario perdiendo plata, porque comprabas un bono, no sé, a 100 y después en el mercado secundario valían 80. Pero al mismo tiempo empezó a concentrar en esos bonos la plata del ahorrista. Y ahí empezabas diciendo, bueno, pero si el ahorrista, si empieza una corrida, más que plata tengo bonos. Porque a los fondos de garantía, al ANSES, en ese momento eran las AFJP, también las obligaban a comprar bonos. Entonces vos veías esa secuencia, es o viene plata rápido o entraste en un círculo vicioso. Y creo que fue ese círculo vicioso. Lo que yo no miento si te digo, no, yo sabía que esto iba a pasar. O sea, uno siempre, No, y más mi malformación optimista toda la vida, siempre decía, no, ya va a pasar, no nos van a dejar caer, Argentina es importante, nos van a rescatar, nos van a rescatar.
bueno, no sonó el teléfono, no nos rescató nadie. Vos sabés que acá en este podcast Yacht Financiero le preguntamos a Daniel Marx, a la sazón secretario de Finanzas en esa época de Domingo Cavallo, y nos dijo lo mismo que nos estás diciendo vos, que cambió todo con... Ay, Obviamente mira, ya venía todo bastante, digamos, atado con alambres, pero es más, lo agarra a Daniel Marx, creo que si él, que mal no recuerdo, nos contó acá que lo agarró de viaje, creo que en una roadshow o algo así en Europa, o que estaba volviendo a Europa, pero le asignó un hecho importante, o una ponderación importante, el atentado de las Torres Gemelas. Así que, y el contexto de aquel momento. La sí. soja llegó a valer $100. ¿Te acordás? Cierto. Y la frase de entonces o después, con el paso de los años, que subió, no me acuerdo cuánto, a 600, que decían que con la soja a 600 de la Rúa hubiera sido Churchill, ¿no? Medio No, tal cual. exagerado, ¿no? Medio O exagerado, Inés, ¿no? creo que Pero la mujer se llamaba Inés o Irene Pertinelli y hubiese sido presidenta, sí. sí, pero bueno, ¿en qué entidad financiera estabas o dónde estabas al momento de la caída de la convertibilidad? En la caída, en el... No, Jazz de la Vene se había ido, o sea, nos había independizado y yo creo que estaba como productor en Capital Markets, una cosa así, creo. Ah, ok, Sí, ok, sí, ok. sí, sí, porque en el ataque de las Torres Gemelas lo vi desde Capital Markets, sí. ¿Y, Estaba en... y cuándo, Claudio, empezaste a mechar más con medios y a ganar que de hecho ha ganado una notoriedad tremenda y justificada, a apariciones en medios? ¿Cuándo empezaste o te empieza a picar el bichito de medios? culpa de Claudio De Stefano. Eh, Claudio me hace una nota una vez porque yo había ganado una encuesta de futuros y opciones, quién eran los operadores, entonces me dijo, te quiero conocer y me hace una nota de futuros y opciones. Y Mira me qué dice, grande. che, estuvo buena la nota, ¿por qué no venís mañana? Y yo por ego, porque era por ego, me gustaba, entonces preparaba cosas, ¿qué pasa si hubieses invertido $1.000 en tal acción? ¿Cuánto tendrías hoy? ¿Cuánto perdías? Entonces a él le gustaba eso y empezamos a jugar con eso. Después me fui de invitado, el segundo punto fui de invitado a un programa llamado Alzas y Bajas de Raúl Giberman, que lo conducía creo que luego Granados y en ese momento se pelea con... Algo pasó que yo estaba como invitado también propuesto por Claudio De Stefano y terminé con, no sé, como conduciendo a un chico llamado Walter Valdés. Y ahí empecé, pero siempre hablando, nunca hablé de otra cosa que no sea finanzas. Vos me hablabas de otro tema y yo me ponía colorado y me iba. Pero siempre bolsa, finanzas, etcétera. Pero cualquier cosa le echan la culpa a Claudio. Y Claudio, bueno, en el interín sigas conectado con la actividad financiera más allá de las apariciones mediáticas. O sea, seguías No, tal cual, ya siempre y sea después como con Huguito productor. Grimaldi. Me acuerdo que tenía un programa Hugo Grimaldi, que también con Claudio. Con Pablo Wende empezábamos juntos, que hacíamos como las columnas de afuera. Yo era más grande Sí. que Pablo. Y nada, pero siempre finanzas. Y nunca me alejé mucho de las finanzas. Ahora después empecé a hablar un poco más, te llaman de economía, de recesión y esas cosas, pero nunca me alejé mucho de lo que no sea financiero. Y contame cómo viste, bueno, cómo fueron los años hasta el 2015 el kirchnerismo en materia bursátil, cómo los viviste, cómo viste, por ejemplo, un hecho clave, mira, que justo está de clara actualidad hoy, que es la expropiación de YPF en el 2012, creo. Sí, era muy obvio. Me acuerdo que era muy obvio. Porque vos decías, che, cotiza en bolsa, esto dice el reglamento, no podés no ofrecerle, trasladarle la oferta al 51%. Había errores que vos decías, che, están cotizando en Nueva York, no es solo la ley argentina. Canjes de bonos, que vos decís, pero pará, en todos los países son de una manera, el maltrato al inversor minoritario, el maltrato a los fondos comunes de inversión. Vos tenías plata en un fondo común de inversión, de un día para otro te decían no puedes tener más fondos y los obligaban a los fondos a cambiar la cartera y eso, una vez me acuerdo también hasta, bueno, no solo pasó en el 2017, que en 2018 pasó que te especificaron, no te cumplieron deuda en pesos, con letras. Ah, sí, sí, La verdad, a veces vos tenés que, a mí me dicen que a Argentina le falta educación financiera, ¿no? Y yo siempre sí. digo, no, pará, al argentino le sobra educación financiera, lo que le falta es cultura porque nos mataron.
al minoritario que creyó en la Argentina siempre lo mataron, pero tiene tanta cultura financiera de todo lo que le pasó. Vos pensás que el tipo tenía la plata en el banco, corralito. Al fondo siempre se le devolvió, a los holdouts se los devolvieron, al que le hacía juicio más o menos le pagaron, pero al pobre tipo que tenía una letra, fíjate a veces discriminación de los que tienen ON hoy, depende del Sí, tamaño. Entonces siempre hubo un maltrato al minorista y al minorista que invirtió en Argentina. Y a veces eso es una contra que tenemos y arrastramos en el mercado de capitales argentino, porque en el fondo vos competís, como siempre te sacan la seguridad jurídica, es si vos maltratás al minoritario, ¿por qué querés que venga? Por precio, tal- porque esto es muy barato, pero no por futuro, sino a veces por una ventaja de precio. claro, claro, claro. Y un golpe mortal en ese sentido al mercado de capitales fue la estatización de las AFJP, ¿no? ¿Cómo lo viste? Le sacaste el inversor de largo plazo. Y aparte provocaste una incoherencia, que es el ANSES, el Fondo de Garantía Sustentable, llegó a tiene el 30% del floating, pero no los compró. Si yo quiero tener el 30% de una compañía, la tengo que salir a comprar, vale mucho más de lo que vale por bolsa. Acá al juntar todas, después generando un riesgo a la compañía, porque te ponían director, pero no era que la compraron y tienen el derecho de haberlo hecho, era porque confiscaron todas las AFJP. Se te fue el inversor de largo plazo. A veces dicen, che, en Argentina, ¿por qué no hay crédito hipotecario? Bueno, ahora un paso a favor es que haya generado, lástima el nombre, pero hayan generado este FAL, Sí, que es un fondo, o que te den ventajas a los que tienen seguro de retiro, alguna ventaja impositiva, alguna desgravación impositiva mejor, y eso lo están haciendo bien porque vos necesitas un inversor de largo plazo que invierta a largo plazo. Si no, yo no le puedo exigir a un banco que preste a 10 años con plata que recibe a 30 días con plazo fijo. Tiene el riesgo temporal. Entonces, desde ese lado, para que exista un inversor a largo plazo, bueno, me estoy repitiendo, es muy necesario entonces un poco lo que te decía recién, ¿no? Que exista. Y ese rol lo cumplía las las AFJP. AFJP. Sí, un golpe mortal fue, me acuerdo ese día fue mortal. Sí, Claudio, Vos sabés ¿cuándo? que eso fue otra imagen de la caída. Vos sabés que se organizó una plaza del sí Me a las acuerdo, AFJP. me acuerdo, en Éramos Plaza de cuatro, Mayo. Eran dos así, sí, tengo una amiga que fue éramos también. cuatro. Yo trabajaba, pero no podía ir. Pero me dio mucha bronca también que haya ido poca gente, porque no sabían, ¿sabes qué me da bronca también? Que no tenía idea del daño que estaban ocasionando la mayoría de la gente, Claro, ¿no? entonces yo decía, bueno, pero pará, claro, yo decía, che, tengo un problema, no solo lo que hicieron. Bueno, mi mayor problema es que muchos de los políticos que hoy se rajan las vestiduras y muchos de los ciudadanos aplaudieron de pie un default. O sea, que Sí, están tal cual. aplaudiendo el no cumplimiento. Y vos decís, wow. Y Es ahí más, decís, no tengo un problema con el gobierno, tengo un problema con la sociedad. es más, ¿sabés lo que me dio más bronca también? Que después la justicia haya avalado lo de las AFJP, la confiscación de los... Pues, claramente eso es una violación al derecho de propiedad, lo que hicieron con las AFJP. Dan Por cuenta eso te sin... digo, a veces, viste, vos decís, mi problema es, yo no sé, más allá de lo que quiera un gobierno, es, che, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Qué quiere una sociedad? Y ahí creo que, nada, hay una asignatura pendiente terrible en Argentina. Totalmente. Che, Claudio, ¿cuándo o cómo lo conoces a Javier Milei? ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿Cuándo te lo Eh, cruzaste en algún programa? Mira, no, siempre compartí momentos de economía porque había un grupo, ¿viste el G6? Sí, Donde está la bolsa, la Cámara la de Unión Comercio, la Industrial, la Unión Cámara de Industrial, Comercio, la Asociación de ADEVA. Bancos. Sí, Claro, entonces siempre tenía un grupo político y después tenías un grupo técnico. El grupo técnico, me acuerdo, yo iba por Adelmo, Juan Adelmo iba para la bolsa, Diego Coas, hincha estudiante también por la Unión Industrial, y así había. Y Javier más de una vez había venido por la Cámara de Comercio, por Urnequian en ese momento. Eh, Nada, y siempre te soy completamente honesto. apasionado por la economía siempre. No, y si discutíamos, yo con el tiempo siempre digo lo mismo. La verdad que yo las veces que discutí con él, siempre con el tiempo tuvo razón él, no yo. Claro. Tipo muy leído, muy estudiado, un ICQ por encima del promedio, apasionado, a los gritos, es lo que ves. Pero siempre yo le tuve un respeto enorme desde el punto de vista de que yo, honestamente, no es falsa humildad, no le llegaban los talones en las discusiones, yo no había leído todo lo que había leído él.
Yo estudiaba con los resúmenes de Pablo, siempre digo lo mismo, con qué aprendí de cada economista. No tenía, no, de Pablo estudió en Harvard, ¿viste? Yo Sí. estudiaba economía en la casa de él y lo conocí ahí. Y después, sí, obviamente nos cruzábamos en los medios. Él dio una batalla cultural, Willy, por todos nosotros. Tremenda, tremenda. Yo, en los programas éramos gorilas nosotros, Willy, vos también. Sí, sí, tremenda, tremenda. Yo me Y el acuerdo que tipo iba, estaba, ¿viste? Con su vos sabés que en un momento yo estaba, ni me acuerdo del año, ponele que sea el 2019, ni me acuerdo. Y estaba en un programa en Radio La Red con Claudio Rico, el humorista, y Claudio Rico trabajaba con él, con Javier Milei, en una obra de teatro en la Avenida Corrientes, no me acuerdo el nombre, en la cual Javier, el actual presidente de la Nación, le rompía a martillazos una maqueta que era el Banco Central, ¿no? Por la emisión de dinero, ¿no? Qué Y la fenómeno gente Claudio iba, Rico, déjame decir, qué fenómeno Claudio Rico. Cómo nos y hacía reír, y el tipo es el primero que lo imitaba a Javier, ¿te acuerdas? sí, sí, yo tengo varios videos de él graciosos cargándome a mí, haciendo él de Javier Milei. Pero no, esas cosas eran tremendas, de batalla cultural que vos hacías referencia. Che, y ya no abusando mucho más de tu tiempo, Claudio, ¿cuándo empezás a ver que Javier Milei puede llegar a ser presidente? No, no, nunca. Nunca, Si no vos te me lo decías, no, dijeron. no, no, yo decía, no, no, A mí me pasó lo mismo, te soy honesto. no, no, yo decía, no, mirá, no tiene. La verdad que mis hijos me convencieron, mis hijos Me pasó lo fanáticos, mismo. claro, yo no, no, nada, Mis pero si no hijos tiene y partido, no. la novia de mi hijo me alertó, me dijo, seguilo de cerca. Y mi hijo Felipe también, bueno, mis dos hijas también. También me pasó igual que a vos, Claudio. Mis hijos me dijeron, ojo. Es verdad. Yo no, yo decía no, pero no lo van a dejar, no van a. Sí conozco el coraje que tiene. Yo digo, la verdad yo no tengo, si hay algo que independientemente de su conocimiento y demás, la verdad que tiene el coraje para hacer cosas y yo no lo tengo. No, no soy quien para juzgar, yo no sirvo. No sirvo nunca para una actividad pública ni para ninguna función porque no tengo el coraje para hacer lo que hay que hacer a veces cuando hay que hacer. Y no, yo no, la verdad que a mí me sorprendió siempre. No Bueno, soy un buen referente. vos sabés que después de las PASO, en las cuales él gana, saca el 30% aproximadamente, estamos hablando de las PASOs del 2023, él viene al programa de Eduardo Feynman. Y en un corte, yo le pregunto, che, ¿te imaginabas que ibas a sacar 30? Me dijo, la verdad que no, me dijo él. La verdad no me imaginaba, pero estaba obviamente exultante, porque ahí lo ponían digamos, ya le empezabas a asignar un grado de probabilidad mayor, ¿no? Y bueno, vos viste que ahora se puso de moda los polymarket, esto de Sí, opuestas binarias. Yo me acuerdo que una de las cosas que seguíamos mucho, un amigo me lo hacía seguir, se llama Jorge Diesel, el futuro de Milei presidente que cotizaba más a Milei. Porque si vos me preguntabas a mí segunda vuelta, yo no era el que apostaba que ganaba Milei. Pero veía que en los mercados estaba 52. Digo, wow. Ahí empecé a decir, che, pará, ¿qué puede pasar? Porque el que opera en el mercado no opera por apuesta, pone plata. No es que es, claro. che, voy a opinar para salir por la tele. O sea, se la jugaban en serio. Ahí empecé también a decir, che, se puede dar, pero bueno, la verdad que no. Sí, y y ya yendo a las últimas dos, Claudio, ¿te imaginabas que en 2 años, bueno, ya lleva así casi 2 años y pico y medio de gestión, se iba a llegar a este momento actual de la Argentina? Porque recordemos que la famosa herencia, la verdad que era estaba plagada de bombas de tiempo. Y siempre digo lo mismo, yo soy de los que se equivocó en, si vos me preguntabas, de hecho grabo, yo soy de grabar notas mías para no repetir, que me sale mal, para no repetirme, para no repetir ejemplo, entonces saber qué dije, qué no Sí, dije, cuándo dije. Entonces, y repito un montón eso, no sé para qué los miro si al final termino haciéndolo. Estaba mirando, no sé, yo en diciembre, enero, decir, para mí la hiperinflación era inevitable. Y por la deuda comercial que había, porque cuando salieron, pero después cuando empecé a escucharlos y me toca conocer también por trayectoria, aparte del equipo económico, cuando escuchaba a Pablo Quirno, a Toto Caputo, a Fede Furiase, que los conozco, y los escuchaba y entendía el proceso decisorio y me quedé horas escuchándolo. Una vez también tuve el privilegio de escuchar a Daza. Sí, ahí si vos seguís reportajes míos, yo decía,
les va a salir. Al principio no, ¿eh? Al principio yo decía que la hiper es más, hasta decía quizás le conviene porque le echás la culpa al anterior, licuás, pero los tipos dijeron del primer día, no voy a licuar, voy a respetar los contratos, voy a hacer las cosas bien, y vos le decís, che, vas a pagar costos políticos enormes, y sí, pero hay que hacerlo correcto. Así que como decís, como verla, también esto recién arranca, o sea, tenés desafíos enormes y más complicados a partir de ahora, y muy complicados. Pero la verdad que fueron muy consecuentes con lo que dijeron e hicieron, y te lo iban contando. Después estaba vos creerle o no creerle, Claro, pero los tipos te lo contaban, Willy. Y vamos a hacer claro. esto y no vamos a emitir, dale, no vas a poder no emitir. Y mirá, pero comprá dólares para acumular reservas, sí, pero si yo compro dólares ahora tengo que emitir porque el Banco Central no cobra impuestos, la única manera es emitiendo. Y bueno, pero vas a sacrificar, y no, primero hay que vencer la inflación, después va. Y vos decís, wow, si vos los hubieses escuchado, yo intento, la verdad que no es que no hubo un plan, hubo un plan, te lo decían. Puede que Sí, no te sin duda, guste, pero hubo un plan. sin dudas. Claudio, ¿qué consejo le das a jóvenes que hoy se están iniciando, de 20, 25 años, que están iniciándose en mercados financieros? Mira, primero, hoy yo creo que cambiaría, están todos del lado financiero queriendo pensar del lado del inversor. Todos quieren ser influencer financiero, administrar la plata. Viste, yo digo, va a haber un momento que va a haber más Uber que gente esperando auto. Y si estamos así, va a haber más analistas financieros que gente con plata para invertir. Creo que hay que empezar a mirar las finanzas del otro lado, del lado de las empresas, del lado cómo financiar mejor una compañía, cómo pagar mejor impuestos, cómo ahorrarte o ser más eficiente a la hora de cualquier logística, producción o, te repito, pago de impuestos. Yo empezaría a ver las finanzas del lado corporativo, del lado de la empresa, del lado personal. No existe finanzas si no existe inversión, si antes no existe ahorro y tu buena capacidad de ahorro. Muchas de estas cosas las va a decidir un algoritmo, la va a decidir la inteligencia artificial. Yo le voy a poder preguntar 80.000 balances, analizame 50.000 casos. No veo, veo más importante la interpretación de la noticia y cómo complemento la información que el estudiar barato, todo eso que me tocó a mi época. Hoy yo lo hago más fácil. Hoy yo pongo en ChatGPT, che, contame, y estos fueron los últimos balances, y qué probabilidad hay de que acá lo den vuelta, y qué probabilidad acá de este juicio, no sé, viste que ahora se puso de moda todos los juicios que tienen las Meta o la inteligencia artificial, qué probabilidad de éxito hay con esto, cómo lo ve. Entonces, hoy el análisis va a ser más como un commodity. La información va a ser más como un commodity. Entonces, el valor agregado va a estar en cómo lo llevo a mejorar el performance, pero no solo del lado de qué hago con la plata, sino cómo obtengo la plata, que es previo, Claro, ¿no? Sin ahorro claro, no hay claro. inversión. Exactamente, exactamente. Y La después que se última la jueguen, que se la jueguen. ¿Sí? que apoyen la cola en el asiento y que frente a libros y pantallas, obviamente. Y otro tema es Sí, que la guita se hace laburando, Willy, ¿eh? Acá no hay milagro en finanzas. Las finanzas es un promedio. Y el promedio te da que si invertís en acciones, en índices en los últimos 100 años, te da un promedio del 10-12% anual. Punto. Si invierto en renta fija, 5% anual, un bono normal. Si me la juego en la moneda local, estarás un poco más, pero neto. Pero esto no es un milagro. Acá no sé, acá compré la historia la escriben los que ganan. Compré una acción, triplicó. No es lo normal. Lo normal es laburar. Y esto es un laburo y de muchas horas. Hasta el que quiere ser trader es una profesión. Tenés que estar frente a la pantalla 12 horas, 14 horas. No es joda esto, no es en una toallita, viste que yo los veo en una playa con toallita, querés hacerte rico, es re sí. fácil, comprar cuando baja, vender cuando sube, dale. Es así. Claudio, la última pregunta. ¿Cómo estás en Vima? ¿Cómo ves Vima a futuro? ¿Qué te imaginas del mercado argentino para los próximos años? Bueno, eso, tenemos que trabajar mucho, cambió la óptica, tenemos que trabajar mucho en listadas, tenemos que aumentar, llenar la góndola de productos, de que haya más productos cotizando. Antes era más un mercado financiero donde había contado con líquido, dólar, todas las variantes, arbitrajes y demás. Hoy hay que trabajar mucho más en la economía real. Es un desafío. Si a la Argentina le va bien, las posibilidades son enormes porque somos el cuadro sinóptico de un país.
en Vima cotizan mineras o van a cotizar o terminar cotizando mineras o derivados de la minera, de la energía, textiles, gente que le va bien, gente que le va mal, empresas que, por lo tanto, somos un mercado de capitales es un cuadro sinóptico de un país, y si la Argentina crece en serio y empieza a desarrollarse en serio y a pensar a 10 años, la oportunidad nuestra es enorme. La oportunidad de tener un mercado de capitales en Argentina es enorme. Creo que se están alineando algunas cosas, la tecnología ayuda a acelerar ese proceso. Antes un proceso te llevaba 10 años, hoy con la tecnología te lleva mucho menos, también disrumpe, también saca laburo. Así que nada, el entusiasmo de entender que hay mucho por hacer, con el miedo de siempre, con la inseguridad de siempre, con saber que los mercados, hoy competís contra un montón de, no mercados, pero hoy el mercado por excelencia lo tiene el NICE, el 80% del volumen accionario, 76, 80, 82% del volumen está en el NICE. Cómo repatriamos capitales. La verdad que ahí está todo por hacerse y eso te genera mucho entusiasmo, pero hay que laburar, hay que hacerlo, Claro, no hay que hablar. sin dudas. Claudio, de aquí de Shot Financiero te mandamos un enorme abrazo, el cariño y la admiración de siempre. Un beso enorme a tu familia, y gracias por tu tiempo. Al revés, el respeto enorme y nada, compañeros de la vida. Abrazo enorme. De vuelta, un beso enorme a toda tu familia. Igualmente, gracias. Chau, chau. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Claudio Zuchovicki. Nos reencontramos en una semana en Shot Financiero. Chau.